Pues ahora, compañeros del doctorado, continuamos con este diálogo sobre epistemología de la práctica docente. Y precisamente, estimado Caos, la pregunta sería, ¿por qué resulta aparentemente tan complejo, tan así difuminado esta cuestión de la epistemología de la práctica docente? ¿Por qué parece que a veces hablamos de nociología, o teoría del conocimiento o de epistemología de las ciencias? Pero no estamos hablando necesariamente de una epistemología de la práctica. Pues creo que tú lo has comentado implícitamente en lo que has señalado, cuando dices que ya está bien delimitado el recorrido del camino científico. Entonces, básicamente ya hay como una fórmula, ya está una ruta bien determinada y preestablecida, en donde queda muy claro qué hay que hacer para producir un conocimiento que sea válido. En este caso, el conocimiento válido sería el conocimiento científico. Entonces, para que tenga este estatus de cientificidad, lo único que hay que hacer es seguir las pautas que están preestablecidas. Pero en el caso de la epistemología de la práctica, bueno, amerita o exige una construcción de la realidad, del conocimiento, es más, un acercamiento a la misma realidad de manera diferente. Y es ahí en donde necesitamos otra lógica para evidenciar esta realidad que no necesariamente se ajusta a las características de la exigencia del pensamiento o de las convenciones científicas. Exactamente. Exacto. Yo ahí lo veo. Yo me pregunto, por ejemplo, qué requerimientos, por ejemplo, si yo quiero comprender esta epistemología de la práctica docente, que es una epistemología en construcción, que es dinámica, que no es lineal, que es compleja, es como ver la realidad a través de un caleidoscopio, ¿no? De ahí que sean tan afines marcos de referencia como la complejidad, lo implícito, lo tácito, la analogía, el giro semiótico, todo esto que más adelante vamos a hablar. Pero me pregunto, por ejemplo, como ser humano y a nivel cognitivo y emocional, ¿no significará que me demanda más? Porque a lo mejor tener un camino trazado me da seguridad, pero tener un camino que no sé a dónde me va a llevar y que tengo que explorar y que tengo que reflexionar a cada paso y que tengo que preguntarme sobre esta cuestión de la validez, porque no quiere decir que vamos a inventar cosas, quiere decir que vamos a trazar rutas, a trazar currículum, por ejemplo, para la mejora, pero que no sé exactamente la fórmula, no tengo la receta. ¿No será que esto me da inseguridad como sujeto? ¿No será que me ponen en medio de la incertidumbre y a lo mejor no sé qué hacer con esa incertidumbre? A lo mejor el método científico me da certidumbre y ya sé por dónde transitar, pero acá es un camino de incertidumbre que me da inseguridad, me da incluso hasta temor. Pensar en una epistemología de la práctica que se va descubriendo, que es dinámica. ¿No será por ahí que a lo mejor se necesita también cierto posicionamiento epistemológico en términos de la, de la incertidumbre, por así llamarlo? Eh, Definitivamente comparto algo de la percepción que tienes en el sentido de que nos sitúa en un horizonte distinto a lo que hemos estado haciendo. Y ello exige que tengamos un acercamiento y una mirada distinta a lo que hemos hecho y cómo nos hemos visto. Tú lo has comentado. Creo que las características y lo que has estado señalando tiene que ver precisamente con este debilitamiento de la razón, con este debilitamiento de lo que es precisamente la cultura occidental que se fincó y se sostuvo durante mucho tiempo sobre la razón. Hubo una asociación muy fuerte entre lo que era pensamiento científico y conocimiento racional. Pero entonces, al cuestionarse la razón, al cuestionarse la capacidad de representar el mundo totalmente de manera racional, ello abre la puerta a que surjan
otras formas de acercamiento y conocimiento a la realidad de la cual estamos percibiendo y presenciando. Y entonces durante mucho tiempo, por así decirlo, la práctica docente, el saber docente estaba tratando de ser encapsulado o metido dentro de esta epistemología tradicional de Occidente, pero gracias a este debilitamiento de la razón es que es posible emerger todo eso que tú has dicho a través de analogías, un pensamiento divergente, o sea, todas estas características que nos hablan de una especie de complejidad, y no complejidad en el sentido de dificultad, sino en el sentido de multireferencialidad. De multidimensionalidad. Exactamente. Pero, por ejemplo, ¿no será que también las instituciones de repente, si no hay esta cuestión de la razón, que nos invite a reflexionarnos, por ejemplo, a pensar la epistemología de la práctica docente desde diferentes coordenadas, por así llamarlo, ¿no será que también hay una especie de pensamiento institucional que se nos vuelca en contra? Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos los posgrados, el posgrado, por ejemplo, era sigues esta lógica y sigues el método, y si no estás dentro de este método, entonces no se legitima. Y esta epistemología de la práctica docente es rebelde, ¿no? Se revela ante esta legitimación acostumbrada y nos pide encontrar otras formas de legitimación. Claro. Pero es como una doble vía, porque al encontrar otras formas de legitimación, a la vez estás de alguna manera buscando la legitimación de una nueva forma de legitimación. Entonces, es un asunto bien complejo, ¿no? ¿Y no será que las instituciones... Complejo y complicado. Las dos cosas. Y si lo vemos en el marco institucional, ¿no será que hay una inercia institucional que está en contra del pensamiento y de la lógica y de la razón de una epistemología de la propia práctica docente? Me refiero a marcos escolares, estudios de posgrados, la propia lógica de CONACYT y todo esto, como que nos invita, nos encarcela en pensar en lo seguro, y esto que te plantea incertidumbre, como no es seguro, pues entonces como que ¿cómo lo regulo, cómo lo financio, cómo lo estimulo? ¿No? Así es. ¿Cómo lo investigo? Así es, y eso es precisamente lo que hay que ir determinando en este curso, o sea, cuáles son los criterios a través de los cuales el docente, a pesar de todo este marco y a pesar de todas estas circunstancias que estás describiendo y esta normativa, cómo es que el docente establece los criterios para determinar que lo que hace en la práctica ¿es lícito o no es lícito? ¿Es verdadero o no es verdadero? ¿Funciona o no funciona? Que ya estamos ahí estableciendo precisamente este marco desde donde el docente conceptualiza y dice, esto me funciona, es verdadero, esto no me funciona, no es verdadero, y será prácticamente parte de lo que estemos mencionando durante estos espacios y durante todo el curso a lo largo de este video y de otros más que vendrán posteriormente.